Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a intentar hacer una labor titánica. Como podrán ver en el título, vamos a intentar explicar el universo de La Fiesta de las Salchichas. Una película para adultos que realmente no tiene mucho sentido y también es bastante asquerosa. Así que sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Empecemos todo esto con la pregunta obligada de este tipo de películas. ¿Cómo cacas funcionan sus cuerpos? En este caso, esta pregunta se vuelve muchísimo más compleja que en otras películas, únicamente por el hecho de que aquí existen personajes muy diferentes entre sí. Hay salchichas, panes, frutas, bebidas, objetos de limpieza, etcétera, etcétera. Lo que hace que cada una tenga cosas en particular en cuanto a su funcionamiento, a diferencia de casos como el de Cars, en el que todos son carros y funcionan de la misma manera. Vayamos por partes. Primero, ¿qué onda con que todos tengan cara? El hecho de que un alimento tenga cara implica que tenga ojos, boca, nariz y a veces vello facial, lo cual significa que tienen algún tipo de funcionamiento interno. De otra forma, no serviría que tengan todos esos órganos. Entonces, cada alimento debería tener un cerebro, estómago, pulmones y por lo tanto deben de comer, dormir y respirar para vivir. ¿Qué? Podemos entender que duerman y respiren. Ok, hasta cierto punto tiene sentido. Pero, ¿que tengan que comer? ¿Qué es lo que una salchicha come? Y no es como que podamos decir que la boca la utilizan solo para comunicarse, porque tienen dientes. ¿Para qué otra cosa usarían los dientes si no es para comer? ¿Será que los alimentos se alimentan de otros alimentos? Para poder darle un sentido a esta sola incógnita, estuvimos pensando por bastante tiempo. Y creo que hemos llegado a la conclusión de que, para entender todo esto, debemos ver a todos esos alimentos como otros seres vivos más y no como alimentos. ¿Entienden? Es como si fueran otra especie que habita este mundo junto a nosotros, como los insectos, animales y plantas. Y por lo tanto, tienen las mismas necesidades. Pero ojo, habitan nuestro mismo mundo, pero en una dimensión que no podemos percibir. Vamos a hablar de esto más tarde. Además, hay un dato en particular que nos puede reforzar este pensamiento, y es el hecho de que ciertos alimentos tienen el comportamiento de animales, pues en una parte podemos ver cómo utilizan botes de salsa como caballos. Entonces, podríamos pensar que incluso en el mundo de los alimentos existen diferentes especies. En conclusión, los alimentos con capacidad de raciocinio son los dominantes de su mundo, así como nosotros. De hecho, son tan parecidos a nosotros que incluso tienen el impulso de complacer sus necesidades ricolinas. ¿Que por qué un pan tiene órganos reproductores? No tenemos ni la más mínima idea. Pero creo que eso no es tan raro como el hecho de que la ducha sienta atracción sexual por una humana. Por ahora creo que tenemos una respuesta a todo. Algunas cosas siguen siendo extrañas, pero díganme, ¿qué no es extraño en nuestro mundo? Esto no significa que ahora todo tenga sentido y el universo de esta película haya quedado resuelto, pues hay muchas cosas que quedan fuera de nuestra comprensión, como que hay casos en los que es el empaque de cierto alimento el que tiene vida, como los frascos de mantequilla de maní y jalea o las cajas de cereal. Además, hay productos que ni siquiera sirven como comida, como es el caso del villano, que es una ducha, lo cual nos lleva al siguiente punto. En esta película pasa algo súper extraño con la vida, y es que cada alimento tiene un origen diferente, unos más extraños que otros, pero a fin de cuentas fuera de nuestra comprensión. Empecemos con lo más sencillo, que son las frutas y verduras. Con estos personajes no tenemos tanto problema, pues la mayoría salen de un árbol, planta o desde la tierra, lo cual es completamente normal. O sea, podríamos decir que las manzanas son hijas de un árbol o algo así. A final de cuentas, un árbol tiene vida y no suena tan descabellado que también la tenga sus frutos, así que por ahora todo está perfecto. La cosa se comienza a complicar cuando nos metemos en la sección de carnes y embutidos. Tomemos como ejemplo las salchichas. Como sabemos, una salchicha es una mezcla de carne, vísceras, grasa y sangre. Díganme ustedes, ¿cómo es que una mezcla de todo eso cobra vida y obtiene un funcionamiento interno complejo que le permita pensar? Lo más extraño de todo es que una salchicha fue antes parte de un animal que estaba vivo, pero que en el momento de morir su cuerpo fue aprovechado para conseguir diferentes cosas. Si hablamos de un cerdo, podemos obtener salchichas, jamón, chicharrón, manteca y no lo sé. Podemos obtener muchísimas cosas de su cuerpo, las cuales se convierten en seres pensantes y con sentimientos. Sin embargo, ese caso no es nada comparado con lo que vamos a mencionar ahora. Y es que, ¿qué pasa con los pescados? Un pescado no necesita ser procesado
procesado para su consumo. Podemos comprarlos enteros, pero ¿eso significa que ellos mueren o no? En teoría deberían estar muertos debido a que no pueden respirar fuera del agua, pero siguiendo la lógica de esta película, un pescado muerto debería estar vivo debido a que ahora es alimento. Esta reflexión hace que nos pongamos a pensar que tal vez cuando un ser vivo muere, otro más toma su lugar en el mundo. Este pensamiento se refuerza cuando vemos que existen alimentos hechos de otros alimentos, como por ejemplo un helado que nació gracias a que leche y manzanas murieron. Tal vez el caso de un helado sea más difícil de entender, pero volviendo a lo del pescado, este debería estar vivo o muerto, o tal vez viéndolo como un alimento y no como un animal, quizás ahora tiene otra conciencia, es otro ser vivo. Pero agárrense, que las cosas se vuelven más complejas si pensamos en el caso de los huevos, pues hay una parte donde aparecen unos y se ve que tienen vida. ¿Qué pasa cuando ellos mueren de forma natural? Con eso queremos decir a cuando un pollo sale del cascarón, ¿el huevo muere y de él sale un pollo? ¿O el huevo se convierte en el pollo? Ahora, esto vuelve las cosas más complejas, pues ya estaríamos entrando en la incógnita de ¿qué me hace yo? Si seguimos con el ejemplo del helado, podríamos pensar que ese alimento no es más que la fusión de leche y fruta, pero ¿eso significa que su conciencia es la de la leche y las frutas o es una nueva conciencia? ¿Qué pasa con la mantequilla de maní? ¿Su conciencia es la combinación de las conciencias de muchos maníes o es una conciencia totalmente nueva? Si la pensamos con detenimiento, algo así pasa con nosotros. Al final de cuentas, no somos más que la combinación de nuestros antepasados. Tenemos un poco de nuestra mamá y nuestro papá, de nuestros abuelos y bisabuelos, y así hasta quién sabe dónde. Así que, al final, ¿qué es lo que somos? ¿Somos nosotros algo nuevo o simplemente un poco de varias personas que a su vez fueron un poco de varias personas? Pero bueno, regresando con los alimentos, ¿ellos realmente mueren? Porque si lo pensamos, cuando alguien hace puré, una papa se convierte en otro tipo de alimento sin tener que fusionarse con otro. En ese caso, ¿el puré de papa sigue siendo la misma papa? ¿O como ahora pasó a ser un puré de papa, es un ser vivo con una conciencia propia? ¿Y qué pasa con unas papas a la francesa? ¿Cada una tiene su propia conciencia o es como que todas hacen un solo organismo? Y todo esto solo para alimentos. Si esto ya es complejo, imagínense cómo sería el tratar de entender cómo es que los frascos, cajas de cereal, focos y productos de aseo tienen vida. Ellos no vienen ni siquiera de otros seres vivos, son plástico, químicos, materiales. ¿Qué consumieron para hacer esta película? Empecemos con los frascos de comida. En la película podemos ver a varios de ellos, como mantequilla de maní, jalea, salsa, entre otras cosas. Lo que sabemos gracias a algunas escenas es que ellos pueden morir al romperse. Supongo que esto se debe a que todo su interior se sale. Esto nos hace pensar que lo que los mantiene vivos es lo que contienen dentro. ¿Esto significa que un frasco de jalea nace en el momento en el que es llenado? Si esto es así, cuando alguien se termina el interior de ese frasco y lo vuelvan a rellenar de jalea, ¿el frasco regresaría a la vida? La respuesta fácil sería que sí, pero el hecho de que lo rellenen con una jalea que no está hecha del mismo lote de frutas, ¿no haría que esa jalea sea otra? Como si una persona le pusiera en el cerebro de otra. A final de cuentas, un cuerpo es como un frasco, simplemente un contenedor. Pero eso solo en el caso de que un frasco sea rellenado del mismo producto. ¿Qué pasaría si los usaran para rellenarlos de cualquier otra cosa? ¿Tendrían algún tipo de crisis existencial? ¿Perderían su identidad? Porque sería como que están cumpliendo una función que no corresponde a lo que son. Imagínense hacer un frasco de mostaza y luego de que los maten, revivan siendo un frasco de mostaza pero que contiene jalea. No sabría cómo comparar eso con un humano, pero seguro que para los alimentos debería ser algo bastante extraño. Por cierto, hay una escena en la que la ducha está perdiendo el líquido en su interior donde podemos ver dos cosas. La primera es que eso hace que esté muriendo. La segunda es que la misma ducha dice que sin su líquido está perdiendo su propósito en la vida. Así que supongo que en el caso de ser rellenados con otras cosas, las mentes de los frascos colapsarían. Otra cosa que vemos con la ducha es que aprovecha que se está quedando sin líquido para llenarse del líquido de otros personajes, por lo que se pone a consumir jugo y otras cosas. Haciendo esto logra que su cuerpo se vuelva muchísimo más fuerte, como si tuviera más vida de la que necesita o algo así, por lo que creo que el pensar que la muerte de un ser significa la vida de otro no está tan equivocado. Dejemos ese tema de los frascos hasta aquí para no hacer esto tan largo, y también porque hay una pregunta que creo que tiene un impacto todavía mucho mayor. ¿Por qué algunos objetos tienen vida y otros no? Al principio creíamos que los únicos que tenían vida eran los alimentos, pero cuando apareció la ducha, la cosa se fue a la caca. Para los que no sepan qué es una ducha, básicamente es un producto de aseo personal para las mujeres.
por lo que obviamente no es un alimento, porque un objeto tiene vida. En el caso de los frascos podríamos argumentar que es porque su interior está hecho de alimentos, pero en el caso de la ducha, lo único que tiene es un líquido limpiador, químicos. Pero eso no es todo, pues a lo largo de la película también podemos ver que hay un foco y un papel de baño con vida. ¿Qué onda con esos? ¿Por qué tienen vida? Y todo eso se vuelve todavía más extraño cuando vemos que no todos los objetos tienen vida. Los carritos del súper no están vivos, las estanterías tampoco, ni las cajas registradoras. Al principio pensamos que, tal vez, lo que hace que un objeto tenga vida es que sea utilizado para el consumo humano, pues la comida y los productos de aseo los utilizamos en nuestro cuerpo, pero un foco no. O bueno, creo que algunas personas sí utilizan los focos en sus cuerpos, así que supongo que los objetos vivientes son solo los que sirven para el consumo humano. Que realmente esto no resuelve nada, porque también vemos que existen cucharas y cerillos, cosas que sirven para nuestro consumo y aún así no están vivos. Es gracioso cómo las películas más absurdas y extrañas son las que más nos hacen reflexionar sobre este tipo de cosas. Ya pasó con Cars, con Emoji Movie y ahora con la fiesta de las salchichas. Y una vez más se encargan de mostrarnos cómo la vida de estos personajes es una de las peores torturas que existen. Si recordamos, en Cars vemos que cada carro tiene un propósito impuesto según el tipo de carro que es. En Emoji Movie descubrimos que cada uno de ellos trabaja para poder vivir. Y en este caso vemos que los alimentos viven para morir y ya. Ellos no tienen ningún propósito en la vida, no cumplen con ninguna función más que la de esperar a que un humano los elija para más tarde ser comidos de maneras horribles. Realmente no tenemos mucho que decir sobre esto, más que debe ser horrible estar un buen rato en una estantería esperando a ser elegido para saber qué hay más allá de las puertas del supermercado, solo para darte cuenta de que lo único que te espera es una muerte sumamente dolorosa. Además, por mucho tiempo, la comida pensaba que lo que había en el exterior era un paraíso, lo que hacía que el golpe de realidad fuera aún más doloroso. Afortunadamente para el protagonista y sus amigos, ellos descubrieron la verdad y aprovecharon el tiempo para poder hacer lo que soñaron todas sus vidas, cosa que no podemos decir porque el señor YouTube se enoja. Lo triste de esto es que, a pesar de que pudieron conseguir lo que querían, solo es cuestión de tiempo para que o se los coman o se echen a perder. Aunque podemos decir que el sufrimiento de la comida termina muy rápido, pues si lo comparamos con el destino de, no sé, un papel de baño, por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo que preferiríamos ser parte de una escena y no de lo que pasa después de ella. Como vemos, esta película tiene mucho de qué hablar, y para este punto del filme en la que vimos y pensamos en todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente, creímos que ya no se podía poner más complicado, pero luego descubrimos que nunca habíamos estado más equivocados, por lo que pasaremos al último y más sorprendente punto. Esto no es algo que salga de nuestra cabeza, tampoco es una teoría loca para esta película, es algo que vemos en una escena y hasta se habla de ello. Durante una buena parte de la película podemos ver que los humanos no son conscientes de que la comida tiene vida. Aunque las salchichas estén corriendo por ahí, los humanos simplemente ven un pedazo de carne, pero esto cambia con una escena en particular. Lo que pasa aquí es que hay una parte en la que una salchicha se sube al carro de un humano y llega hasta su casa. Ahí podemos ver que el humano hierve unas sales de baño y luego se las inyecta, y durante su viaje es capaz de ver los cuerpos de la comida, así como también es capaz de escucharlos y hasta comunicarse con ellos. Esto nos impactó muchísimo, pues lo que nos dicen es que gracias a las sales de baño, el humano fue capaz de percibir la cuarta dimensión, por lo que podía ver que la comida estaba viva. Este es un concepto bastante extraño si lo pensamos, pues significa que dentro de la dimensión de los humanos existen otras dimensiones que son simplemente imperceptibles para nosotros. Algo parecido a lo que pensamos sobre los fantasmas, que son seres que habitan junto a las personas, pero en un plano que es imperceptible para nosotros. De hecho, muchos piensan que los fantasmas son personas que murieron, algo muy parecido al caso de la fiesta de las salchichas y el que la muerte de un ser origina la vida de otro. ¿Será que los alimentos son fantasmas? Pero eso no es todo, pues además de enseñarnos que en la dimensión de los humanos existe otra dimensión, que posiblemente no sea la única, al final nos muestran que también existen realidades alternas, pues vemos que logran construir un portal con el que podrán viajar a la realidad donde se encuentran los actores que les dan vida a los personajes. ¿La fiesta de las salchichas es simplemente una película para adultos o una forma complicada de mostrarnos lo complejo que es nuestro mundo y todo lo que implica que estemos vivos y conscientes de ello? Además de plantearnos la idea de que hay muchas más cosas en el universo que no somos capaces de percibir. Y claro, ¿por qué no? También se encargan de provocarnos crisis existenciales que nos hacen preguntarnos qué somos y qué nos hace nosotros. Simplemente increíble.
Y bueno, Feliz, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajito en los comentarios díganos qué les pareció esta explicación de este universo. Un poco rebuscada, sí, pero creo que también estuvo bastante interesante. Espero que se hayan entretenido. Si les gustó este video, aquí en la cara de Feo les dejamos nuestro video explicando el extraño universo de Emoji Movie. O si ya lo vieron y quieren ver más videos, aquí en la cara de él les dejamos nuestro video explicando el extraño universo de B-Movie. Feliz, muchísimas gracias que quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.